A nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía, les saludamos en el nombre del Señor, que estén en esta tarde muy bien y que tengan un buen encuentro, ojalá con el Señor, aquellos que todavía están en tinieblas, que todavía no tienen el perdón de sus pecados. Queremos pedir que tengan a mano la Biblia para que lean junto conmigo en la palabra de Dios, así se cercioran que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios y absolutamente ninguna otra cosa, sin añadidura, sin quitar tampoco a lo que la Biblia enseña. Como siempre, quiero ofrecer los cursos gratuitos de Emaús. Este curso realmente es muy bueno, el que estoy mostrando, lo que la Biblia enseña, y no tienen otro fin sino que usted pueda estudiar la palabra de Dios en forma sistemática y comprender de mejor forma lo que es el plan de salvación de Dios. Los cursos no tienen ningún tinte de sectarismo, sino solamente son doctrinales, y tampoco conllevan ningún compromiso con la persona que quiera estudiar, sino que el compromiso lo hace con usted mismo, de estudiar en sus ratos libres, en su casa, la palabra de Dios. Lo único que necesita como apoyo es la Biblia y absolutamente nada más. No contrae compromiso con nadie. ¿Cómo puede adquirir estos cursos? Porque estos cursos son una serie de por lo menos unos 40 cursos que están editados en estos momentos al español. Usted puede adquirirlos llamando al teléfono que aparece ahí en la pantalla, o también escribiendo al mail que aparece, o escribiendo al correo de Lota, la casilla 9. También puede venir personalmente antes de las 6 de la tarde acá al canal, y ahí podemos también hacer la entrega del curso, o ir personalmente a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo, antes de las 19 horas. Así tiene varias formas en cómo usted puede adquirir estos cursos que, si usted tiene interés en conocer la palabra de Dios, le van a ser de muchísima ayuda. Así, diciendo esto, vamos a leer en la carta a los tesalonicenses, la primera carta escrita a la iglesia allí en Tesalónica por el apóstol Pablo. Y en esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses. Dice el versículo 1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios
también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios. Ahora vamos a tomar un momento para dirigirnos al Señor en oración, para que Él nos ayude en esta tarde para explicar esta porción que hemos leído. Gracias una vez más, nuestro Dios y Padre Celestial, por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Queremos exaltar el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús, aquel que, dejando las glorias que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, al vernos destituidos de tu gloria, Él vino para ofrecerse a sí mismo como una ofrenda de olor fragante, para expiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda iniquidad, para pagar el precio de nuestro rescate. Qué maravilla es pensar que antes estábamos sin Dios y sin salvación en este mundo, pero gracias a la muerte de tu Hijo amado allí en la cruz, ahora tenemos esta nueva relación. Somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravilla es que tenemos paz en nuestros corazones porque Dios nos ha salvado a través de esa muerte única y todo suficiente. Queremos agradecer por este día que nos das, por esta nueva oportunidad de explicar, de entregar el mensaje de salvación. Deseamos, nuestro Dios, que nuestros oyentes, nuestros auditores, no dejen pasar esta oportunidad, sino que ellos puedan acudir al único que puede darles vida eterna, al Señor Jesús. Queremos pedir por nuestros amigos que llaman a este programa con diferentes situaciones en sus vidas, algunos con enfermedades, con dolencias en sus cuerpos físicos, otros que están con problemas de matrimonio, con problemas de falta de trabajo, con problemas de drogadicción, de alcoholismo y otras tantas cosas más que aquejan sus vidas. Te pedimos, Padre amado, que tú puedas solucionar a cada uno de ellos sus problemas y que especialmente ellos puedan solucionar el problema que tienen de estar destituido, destinado a la condenación eterna,
y puedan acudir a Cristo para que Él en este momento cambie ese destino que ahora es un destino realmente doloroso y por una eternidad. Queremos también pedir que el Espíritu Santo hable a sus corazones, que pueda Él esculpir estas palabras tuyas que estamos leyendo en sus corazones, en sus mentes, y que ellos puedan realmente meditar en ellas. También pedimos por la familia que están aquí en este canal, para que tú seas con ellos, les ayudes en todo momento, que tengan salud y que también ellos puedan aprovechar la oportunidad que les das de escoger la vida eterna como el destino para sus almas. Nuestro Dios, queremos pues ahora quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estábamos en la clase anterior estudiando en el primer capítulo de esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo desde Corinto, el año 51 después de Cristo aproximadamente, a los creyentes que se congregaban allí en Tesalónica. Como vimos, ellos geográficamente vivían allí en Tesalónica, pero espiritualmente ellos estaban en Dios el Padre y en Cristo Jesús. Así, posicionalmente, ellos eran y son de Dios. Y es a ellos a quien el apóstol Pablo se está dirigiendo. Él les ha saludado, les ha dirigido algunas palabras de encomio y también les ha dirigido algunas palabras de enseñanza y de esperanza. Y aquí en el capítulo 2 y el versículo 1, él está recordando a los creyentes allí cómo fue el tiempo, el momento, la ocasión cuando él con sus compañeros llegaron allí a Tesalónica para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, o el Evangelio de Dios, como también lo leemos acá en esta carta. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, y esto es muy importante recordar siempre, que las cartas, las epístolas o cartas que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son escritas a creyentes salvados por Cristo, a aquellos que compartían una misma fe, a aquellos que dependían de un mismo Padre, a aquellos que tenían una misma esperanza. Así, ellos son los hermanos. Ellos estaban antes destituidos de la gloria de Dios, pero escucharon el Evangelio de Cristo, recibieron a Cristo como su Salvador personal, creyeron en Él, y Dios les dio el derecho, la facultad de ser llamados hijos de Dios. Ellos pasaron a ser adoptados por el Dios eterno como sus hijos. Así, en relación a Pablo, a Timoteo, quien está con Pablo, ellos eran hermanos en la fe, tenían un mismo Padre en común, su salvación había tenido el mismo costo, la vida del Hijo de Dios, y así ellos eran hermanos, y por eso aquí Pablo se dirige a ellos como sus hermanos en el Señor, y les recuerda que la visita cuando ellos llegaron allí a predicar el Evangelio no fue vacía. Vano significa vacío. No fue vacío, sino llevó resultados para honra y gloria de Dios, porque hay una promesa en la palabra de Dios, que Dios dice que su palabra no volverá a él vacía. Así, en esta oportunidad se cumplió la promesa.
y muchos creyeron en el nombre del Señor Jesús, fueron salvados por la gracia de Dios, y ellos conformaron luego, después de bautizarse, esta iglesia allí en Tesalónica. Porque siempre es bueno recordar que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un edificio, sino estamos hablando de un conjunto, de un grupo de creyentes, hombres, mujeres, y en algunos casos niños también, que ya están en edad de decidir en sus vidas, que han creído, que han recibido a Cristo como el único que puede salvarles, que el único que puede darles vida eterna. Así como Pedro dijo una vez al Señor, cuando muchos que escuchaban el mensaje de salvación encontraron dura la palabra de Dios y empezaron a irse. Y el Señor Jesús, estando en su ministerio, les pregunta: ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en realidad, no solamente el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna, sino que Él es la misma vida eterna personificada. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ahora, en el presente y en el futuro, no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y esta es una verdad que tristemente no se anuncia en muchos lugares, e incluso más. En muchos lugares se duda de la salvación como algo, como una posesión presente. Y piensan que deben hacer algo, piensan que deben tener algún esfuerzo, ofrecer alguna cosa a Dios para tener algún beneficio. Pero la salvación solamente se puede obtener por medio de la única obra que Dios aceptará para el perdón de los pecados, y esa obra es la muerte del Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Pues, dice el versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El escenario, la escena a la que aquí se está refiriendo el apóstol Pablo, obviamente tiene que ver con cuando ellos llegaron allí con Silas predicando el Evangelio y fueron calumniados, luego fueron llevados ante los tribunales con esas calumnias, allí les azotaron, les golpearon y les metieron en el calabozo de más adentro, en la cárcel de Filipos. Así maltratados, a maltraer físicamente estos siervos de Dios. Sin embargo, ellos a medianoche, lejos de estar quejándose, de estar sufriendo, ellos estaban orando y cantando himnos, y los demás presos les oían. Y Dios allí obró un gran milagro, porque vino un terremoto y las cadenas de todos los presos se soltaron, las puertas de la cárcel se abrieron, pero ningún preso escapó. Y el carcelero, hombre duro, hombre que estaba acostumbrado a esos rigores, él, cuando vio que la cárcel estaba abierta, lo que había ocurrido, él tomó su espada para quitarse la vida, porque con eso él debía pagar. Si los presos escapaban, estaba su vida de por medio. Y Pablo dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y eso es solamente algo que Dios podía obrar. Y ningún preso había escapado. Y el hombre se dio cuenta de que era obra de Dios el carcelero.
Y él entró preguntando: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tremenda mensaje para aquel hombre. En aquella misma hora les anunció el Evangelio, porque él les llevó a su casa, les lavó las heridas, les puso la mesa y se regocijó con todos de haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es eso el relato que está recordando aquí Pablo. Ellos venían de haber sido maltratados, de haber sido ultrajados allí por los religiosos allí en Filipo, pero sin embargo, no obstante, ellos tenían fuerzas. Dios les dio la fuerza suficiente, necesaria, para que ellos llegasen con nueva fuerza, anunciando el Evangelio de Dios, aun cuando allí en Tesalónica también Satanás se preocupó de levantar gran oposición entre aquellos religiosos judíos que no creían, que rechazaban y que aún rechazan, por supuesto, al Señor Jesús. El Evangelio, ellos no llegaron trayendo una religión, porque hoy día hay mucha confusión en la gente y algunos hablan de la religión evangélica. Aquí en la Biblia no existe tal religión evangélica. El Evangelio es el mensaje de parte de Dios, y esa es una buena noticia. Esta buena noticia tiene que ver con que Dios amó de tal manera a las personas que habitamos en este mundo, que viéndonos destituidos de su gloria, perdidos por toda la eternidad, Él envió a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, para que viniese a morir en la cruz, para de esta manera pagar el precio del rescate por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. El Evangelio para ti, querido amigo, es que Dios te ama. Dios quiere salvarte. Dios no quiere que tú vayas a la condenación por tu pecado. Porque sabes, todos los seres humanos nacemos en este mundo. Cuando llegamos a este mundo, venimos destituidos de la gloria de Dios, porque traemos esa herencia que nos legó el primer hombre, Adán. Él fue el que nos legó esa herencia, porque tenemos en la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así dice la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y al vernos en esa condición, el Señor Jesús vino desde el cielo para cumplir esta labor. Él vino cual la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él va a salvar a todos aquellos que confían en Él. Él no salva a nadie en contra de su voluntad. Hay provisión de salvación para toda la humanidad. Sin embargo, solamente es efectiva para aquellos que creen, para aquellos que se apropian de la obra todo suficiente de Cristo en la cruz. Eso es el Evangelio. Así no es el Evangelio una religión. La iglesia no es un edificio, sino es el conjunto de creyentes que, habiendo oído el Evangelio de Cristo, recibieron la palabra de Dios, se bautizaron y luego formaron esta iglesia que es el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios. Así, ellos llegaron con denuedo anunciando el Evangelio de Dios, aún en medio de esta gran oposición que hubo allí en Tesalónica. Y en el relato de el
de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, podemos leer de esto para que veamos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice él, aquí en los Hechos, escribe Lucas, dice: pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Así, ahí tenemos nosotros cómo Satanás utilizó a aquellos hombres para hacer un gran alboroto, para oponerse tenazmente a el anuncio de el Evangelio de Dios. Siempre Satanás se opone porque él no quiere que las personas escapen de la condenación, ya que él está condenado eternamente, y por causa de él fue creado el infierno. Bueno, él no quiere ir solo a la condenación, y siempre está queriendo llevar a más personas a que le acompañen en la condenación eterna. Por eso, amigo mío, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso se anuncia el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, no una religión, que la religión no puede salvar absolutamente a nadie. La religión pretende cambiar al ser humano desde afuera hacia adentro, procurando que tenga una buena conducta, que deje los vicios, lo que por supuesto es bueno, pero Dios transforma al ser humano desde adentro hacia afuera. Él hace una nueva creación, una nueva criatura a través de el Espíritu Santo. La obra de salvación es una obra enteramente de Dios. El hombre, la mujer solamente deposita fe en la muerte del Señor Jesucristo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. La exhortación, el llamado que Pablo estaba haciendo, era directamente el llamado de Dios, así no había error alguno en el mensaje. Tampoco había impureza en el mensaje, porque todo lo que es puro viene de parte de Dios. De Dios no hay, ni viene ninguna impureza. Tampoco había engaño en su mensaje, sino un mensaje de acuerdo a la gracia, al amor y a la voluntad de Dios. Dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo está diciendo que él fue aprobado como un obrero por Dios, un obrero que no tenía de qué avergonzarse y que usaba bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, por supuesto, es la palabra de Dios, como el mismo Señor Jesús en su oración, allí en el Evangelio según Juan, él orando a su Padre, él dijo con respecto a sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única verdad es
la palabra de Dios, obviamente. Y esta palabra, el mensaje fue confiado a Pablo y sus compañeros. Dios les confió a ellos para que ellos anunciasen esta palabra de verdad, este evangelio de la gracia de Dios. Así, ellos hablaron el mensaje venido directamente de Dios, y este mensaje, por supuesto, no es para que sea del agrado de los hombres, sino más bien este mensaje es para el agrado de Dios. Cuando Dios envía a sus mensajeros, Él envía primero a que se entregue la condición, que se hable de la condición en la que Dios ve al ser humano sin Dios y sin salvación. Y esto, por supuesto, no es del agrado del hombre, porque al hombre no le gusta que le digan las cosas malas, sino que solamente le hablen de las cosas buenas. Pero Dios ve a todo aquel que está sin Dios en este mundo, lo ve como una persona enferma, que está desde la planta del pie hasta la cabeza, como una persona que no tiene cosa sana alguna, sino que dice, es todo hinchazón y podrida llaga. Dios los ve y Él dice, no hay ninguno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos a una se han hecho inútiles. Pero Dios, querido amigo, Él quiere sanarte, Él quiere librarte de esa condición de pecado. Él quiere hacerte una nueva creación, quiere cambiar radicalmente tu vida, quiere cambiar radicalmente tu futuro, porque en este momento el futuro que te aguarda es un futuro de sufrimiento, de condenación. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú estés por toda la eternidad gozando de vida y de vida eterna. Pero para ello tú debes recibir, tú debes aceptar a Cristo como tu único y personal Salvador. Es la forma, es la única forma en la que tú tendrás un futuro maravilloso. De otra manera, no podemos decir lo mismo. Y esto, por supuesto, es un mensaje que realmente a lo mejor no te guste, pero que es la realidad que Dios ve en todos los seres humanos que no han querido obedecer al Evangelio. Así, Dios quiere que el Evangelio se anuncie, que se le diga a las personas que ahora, en este momento, pueden cambiar su situación para con Dios, porque pueden tener vida eterna, pueden tener perdón de pecado, pueden escapar de la ira de Dios. Y eso pueden hacerlo solamente confiando en la persona de el Hijo de Dios. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. El Evangelio no es para hablar palabras bonitas que puedan adular o puedan caer bien a los hombres, pero que no es la verdad. No, ellos no usaron nunca palabras lisonjeras. Tampoco ellos fueron a predicar el Evangelio con avaricia, vale decir, pensando en tener ganancias económicas a través de el trabajo del Evangelio de Cristo, que es algo que tristemente hoy día mucho se ve como un negocio y no como el mensaje de salvación de parte de Dios. Dios jamás ha permitido o permite aquello. Cuando esto se ve en la religión, es solamente eso, parte de la avaricia de los hombres, pero no
algo que Dios permita ni que le agrade. Y Pablo dice, no encubrimos avaricia. Y como ellos no pueden poner a alguien de testigo de los que estaban allí en ese tiempo, dice Dios es testigo. Y Dios, Él es el que prueba los corazones. Él es el que ve todo aquello que el hombre, el ser humano hace, todo aquello que el ser humano piensa incluso, porque el salmista dice, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Así, por eso Pablo, él puede poner a Dios por testigo de que ellos no andaban predicando el Evangelio por tener ganancias económicas. Vamos a hacer una pausa, a escuchar un himno y enseguida vamos a seguir con el análisis de este capítulo. El versículo 6, en el 5 había dicho el apóstol Pablo que ellos no encubrieron ni andaban con avaricia predicando el Evangelio. Tampoco, dice él en el versículo 6, buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Ellos no andaban buscando que les aplaudieran, que les hicieran un reconocimiento por lo que hacían, sino más bien el propósito era que escucharan y entendieran el mensaje de salvación. Porque el mismo Señor Jesús lo enseñó también en su ministerio, que aquellos que buscaran gloria, reconocimiento humano, entonces ya tendrían su recompensa al recibir aquello y no esperarían absolutamente nada de parte de Dios en cuanto a galardones. Así, por eso aquí el apóstol Pablo dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Vale decir, el hecho de el ser un apóstol del Señor Jesús, un enviado, uno que había sido enviado directamente por el Cristo resucitado para anunciar el Evangelio, él podía y tenía el derecho de la ayuda económica de los creyentes, pero sin embargo, él jamás usó de esto, sino más bien ellos mostraron un gran afecto, un gran amor para con ellos, buscando en primer lugar que ellos fuesen atraídos por la gracia de Dios y ellos les cuidaron con ternura, dice, y aquí pone el ejemplo de la nana, de la nodriza que cuida a sus hijos. Y dice él, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y aquí, en estas palabras del apóstol Pablo, está la valoración que Dios hace de las almas. El Señor Jesús, Él enseñó que un alma valía más que todos los tesoros de este mundo. Así también Él lo manifestó y dijo que Él había dejado todo para ganar y para comprar a aquellas almas que estaban perdidas, y esto lo hizo a precio de sangre. Y él dijo que ¿qué ganará el hombre si pudiese tener como ganancia todas las cosas que hay en el mundo, pero perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por ella? Absolutamente, por supuesto, ninguna. Eso es la más grande de las derrotas del ser humano, que no quiere obedecer al Evangelio. Así también aquí Pablo, él muestra este gran aprecio por aquellas personas, por aquellos creyentes.
no solamente, dice él, hubiéramos querido entregarnos el Evangelio, si eso hubiera sido necesario, entregar nuestras vidas por ustedes, obviamente que sí lo hubiéramos hecho, porque habéis llegado a ser muy queridos. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Este es un ejemplo muy maravilloso que nos pone Pablo, un ejemplo que debiéramos considerar y debieran considerar todos aquellos que predican el Evangelio, porque aquí Pablo, él, para no ser gravoso, para no ser carga para los creyentes allí en Tesalónica, él trabajaba de noche haciendo tiendas o haciendo carpas. Ese era su oficio. Él hacía carpas o tiendas, como se menciona en otros pasajes, y con eso él se ganaba el sustento para él y para los hermanos que le acompañaban en el ministerio. Y obviamente los hermanos estarían trabajando conjuntamente con él en estas labores para poder ganarse el pan, y no estaban ellos pidiendo el dinero a los creyentes de allí, sino más bien ellos tenían esta premisa que es mejor dar que recibir. Siempre la gloria del apóstol Pablo en este sentido era que para él era mejor dar. Él podía entregarse entero por los demás y sin embargo él no pedía nada a cambio. Esa es la forma de anunciar el Evangelio en forma gratuita. Hemos recibido de gracia y debemos también dar de gracia. Vale decir, no se debe usar el Evangelio como fuente de ganancia económica. No se debe usar el Evangelio para un enriquecimiento ilícito. Eso no es lo que Dios quiere ni lo que Dios ha ordenado jamás en su palabra. Así Pablo, él da este ejemplo. En otros pasajes, como en Hechos 20, cuando él se despide de los pastores o ancianos o obispos, que es lo mismo, allí en Éfeso, él dice que para sus necesidades y para las necesidades de los que estaban con él, sus manos le habían servido para trabajar y ganarse el pan, ganarse el sustento. Así no había ningún tipo de engaño, no había ningún tipo de avaricia, no había ningún tipo de querer hacer negocios o negocio con el Evangelio, porque lamentablemente, tal como está anunciado en la palabra de Dios, muchos han seguido el camino de Balaán y están haciendo negocio de lo que es el Evangelio y ni siquiera saben realmente qué es lo que es el Evangelio. Así Pablo aquí da este gran ejemplo de día y de noche. Ellos trabajaban tanto anunciando el Evangelio como trabajando con sus manos para ganar su sustento. Y aquí él pone como testigo a los creyentes: vosotros sois testigos. O sea, esto no era algo que no fuera del conocimiento de los hermanos ahí en Tesalónica. Tampoco era algo que ellos no tuvieran presente, no tuvieran memoria, porque el apóstol le dice: os acordáis, vosotros os acordáis. Había memoria de aquellas cosas que habían ocurrido cuando llegaron allí estos embajadores de Cristo, estos ministros del Evangelio, llevando la palabra de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa
e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Este es el ejemplo que se debe dar en todo momento en medio de el pueblo de Dios. De cuán santa esto de la santidad, lo he mencionado muchas veces, tiene que ver con separarse de aquellas cosas que no son del agrado de Dios. Eso es la santidad, la santificación. Y ellos se portaron de una forma santa, vale decir, sin un doble estándar, sin andar buscando en forma encubierta otras cosas. Justa e irreprensiblemente, o sea, sin reproche. No podían ellos reprocharle al apóstol y a sus compañeros nada en cuanto a su conducta. Era una conducta acorde a lo que ellos estaban proclamando, a lo que ellos estaban anunciando. Así todos los creyentes sabían de esta buena conducta en todo el sentido de la palabra que ellos manifestaron en todo momento. No había nada que reprocharle. Así dice, como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Allí los tesalonicenses, como hemos visto, ellos tuvieron mucho sufrimiento al principio por la gran oposición de Satanás en contra del anuncio del Evangelio. Así ellos usan estas figuras del Padre. Como el Padre a sus hijos, ellos llamaban al lado para consolarles, para confortarles a cada uno de los creyentes allí en Tesalónica. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí está el llamado que Pablo hacía a los creyentes allí en Tesalónica, y obviamente que este es un llamado que también hoy día está vigente. Nosotros, los creyentes, aquellos que decimos y que manifestamos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, que ahora pertenecemos a la familia de Dios, que Dios es nuestro Padre, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. Dice el apóstol Juan que aquellos a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así, aquí entramos en la familia de Dios. Entonces, como hijos de Dios, como pertenecientes al reino de Dios y como participantes de la gloria de Dios que va a ser manifestada también con nosotros, el creyente en este mundo, mientras estamos en este cuerpo, aquí en nuestra peregrinación, dice, debemos andar. Este andar tiene que ver con la conducta, con la forma de conducirnos en este mundo. ¿Y cómo debiera ser? Como es digno, como digno de Dios, dignificar el nombre de Dios, porque podemos hacer dos cosas: o podemos dignificar el nombre de Dios, o podemos desprestigiar el nombre, degradar el nombre de Dios con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser. Porque si decimos que hemos nacido de nuevo, entonces debemos tener y mostrar esta vida nueva que Dios nos ha dado. No debemos andar con astucia, ni mucho menos utilizando como pretexto el Evangelio para obtener algún tipo de ganancias deshonestas, sino más bien debemos andar como hijos de Dios, como dignos de la gloria y del reino de Dios. Y Pablo dice, por lo cual, o sea, en relación a esto, o en razón de esto, de que
hemos dicho y hemos manifestado de que se debe tener una conducta acorde con lo que realmente somos, embajadores de Cristo, ciudadanos del cielo, por lo cual también nosotros sin cesar, o sea, continuamente, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, esto es muy importante, lo que los apóstoles enseñaron y predicaron era solamente y absolutamente la palabra de Dios sin agregar ni quitar absolutamente nada. Y es eso también lo que nosotros hoy día tenemos que entregar, la palabra de Dios tal cual como Él la ha dejado escrita, no poner ni anteponer nuestros razonamientos y dejando la palabra de Dios a un lado o arreglando o adornando para agradar a los hombres. La palabra de Dios debe ser entregada tal cual como Dios la ha dejado escrita. Y el apóstol dice que estos creyentes recibieron la palabra de Dios, que oyeron de ellos y la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí se da por hecho de que solamente se está refiriendo a aquellos hijos de Dios que habían sido renacidos por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Se les llama creyentes, se les llama hermanos en Cristo. Y esta palabra, por supuesto, es la que modela, es la que actúa en la vida del creyente, porque es la única norma y forma de vida que nosotros debemos seguir. Dios nos ha dejado establecido la forma en que debemos comportarnos tanto en el mundo como también entre los hermanos. Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos al principio, y hoy día también, por supuesto, gracias a Dios, en nuestro país no hay aún persecución, pero en otros países como el Medio Oriente hay mucha persecución, en los países musulmanes especialmente, a los creyentes en Cristo. Muchos están siendo quemados, están siendo ahorcados, están siendo muertos por el testimonio de Cristo. Al principio, igualmente allí, tanto en Judea como allí mismo en Tesalónica, en el principio hubo mucha oposición y mucho sufrimiento por parte de los creyentes a causa de aquellos que, siendo religiosos, no creían en el Señor Jesucristo, y ellos padecieron de parte de los judíos y de parte de todos los conciudadanos que vivían aquí en aquellas regiones por causa del nombre del Señor. Y aquí Pablo dice, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Los judíos religiosos de aquel tiempo fueron los instigadores de llevar a la crucifixión al Señor Jesús. Luego de eso, de matar al Señor Jesús, también ellos mataron a los profetas que antes, cuando existían los profetas, fueron enviados a ellos llevando el mensaje. El Señor Jesús, en una oportunidad, Él se lamentó allí mirando, contemplando la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas
a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Sí, el Señor, cuántas veces Él quiso quiso salvarles, quiso protegerles, pero ellos no quisieron, ellos se opusieron y mataron al Señor, mataron a los profetas y luego expulsaron desde allí de Jerusalén a los siervos de Dios. Esto también era parte del plan de Dios, ya que el Señor Jesús antes de irse les dijo que ellos debían ser testigos de el Evangelio de Cristo, no solamente allí en Jerusalén, sino en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían quedado allí, en Jerusalén, y fue necesaria la persecución para que ellos fuesen esparcidos y fuesen llevando el Evangelio de Cristo por todas aquellas regiones. Y ahora es Pablo el último de los apóstoles, porque no hay sucesión apostólica. Los apóstoles terminaron con el apóstol Pablo, quien es el último apóstol que fue enviado directamente por el Cristo resucitado. De ahí para acá no hay más apóstoles, sino pseudos apóstoles, falsos apóstoles, algunos que se hacen llamar así solamente por vanagloria, pero no tienen apoyo absolutamente en la palabra de Dios. Así, los cuales los judíos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, dice Pablo, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Esta salvación tiene que ver por la salvación de la condenación eterna por el pecado. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así el apóstol Pablo aquí está haciendo alusión a que ellos con esa actitud lo único que están consiguiendo es acumular ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Pero usted, amigo mío, todavía está a tiempo. Todavía puede escapar de la condenación eterna, de la ira de Dios, y para ello solamente tiene que apropiarse de la muerte de Cristo en la cruz. Es la única obra que Dios va a aceptar para que usted pueda ser salvo y pueda tener vida eterna, y puede hacerlo ahora mismo, allí en el lugar donde usted está. Puede con sus propias palabras dirigirse a Dios, confesar sus pecados a Él y pedirle a Él que le salve mediante la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo hace ahora mismo? Dios quiere salvarle, Dios le ama y le amó de tal manera que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó a la muerte y muerte de cruz. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Castigo.
Al finalizar, queremos desear que ojalá usted haya entendido el mensaje y que, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que tenga un buen fin de semana, y si no tiene dónde congregarse, le invitamos para que nos acompañe en nuestras reuniones que celebramos en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles a las 19 horas, viernes a las 19 horas, domingo también en la tarde 19 horas, y el domingo en la mañana a las 11:30 de la mañana tenemos escuela dominical con clase para niños, jóvenes y adultos, y le invitamos cariñosamente. Será usted muy bienvenido, y que el Señor les bendiga y que Él les guarde durante estos días. Sublime gracia del Señor.